Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar otro miércoles aquí juntos para escuchar la preciosa palabra de Dios, que es tan importante estos miércoles de doctrina, en el cual le damos muchas gracias a nuestro Dios por nuestra cobertura ministerial, que es nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, y que es pastor general de Ministerios Ebenezer. Le damos muchas gracias a Dios por la vida del apóstol, y vamos a iniciar orando. Antes de seguir, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y vamos a continuar dándole gracias, pero juntos todos orando. Padre bueno, Padre maravilloso, gracias por esta tarde en que nos permites estar orando, Señor, unidos en tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo y por tu Santo Espíritu. Señor, ponemos en esta tarde todo lo que hoy se va a ver, a escudriñar de tu palabra, que sea dirigido por tu Santo Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo nos lo revele, no sea, Señor, para nuestro entendimiento, que brille esta palabra en nuestro entendimiento, que la podamos entender para poderla poner por obra, y que cuando venga el Señor Jesucristo nos halle el fruto de su amada, halle Él el fruto de su amada, que nos encuentre trabajando en su vida. Pues, Señor, la cosecha ya está madura y necesitamos seguir predicando las buenas nuevas de salvación hasta que Jesucristo venga por nosotros. Te pedimos la unción poderosa de tu Espíritu Santo para poder realizar esta obra, y, Señor, que seamos capacitados por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso y santo de tu amado Hijo Jesús. Asimismo te pedimos, Señor, que bendiga la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es pastor general de Ministerios Ebenezer, que nos da la cobertura apostólica y ministerial, Señor, y que le sigas levantando y ungiendo, y esa unción que cae sobre la cabeza, que, Señor, como dice tu palabra, desciende en las barbas y a las vestiduras, todos la recibamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Muchas gracias por este tiempo, por estas plataformas que podemos estar usando, Señor, y muchas gracias porque tú nos has llamado por nuestro nombre a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Todo esto te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, es un gozo de verdad estar aquí, y bueno, empecé a orar, y también sean todos ustedes bienvenidos aquí a su iglesia, Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo, para que en esta tarde podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Ahí tú que estás en casa, arrímatela, ve por tu Biblia, por tu libro, por tu carpeta, para que juntos escudriñemos la palabra de Dios y la vayamos aprendiendo, y puedas reafirmar algunas cosas, o como hacían aquí en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios era dada y ellos la verificaban. Los bereanos eran lo que Pablo les daba la palabra y ellos la verificaban. Así también toda la palabra dada debe de estar escrita en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Dios, como lo decía en un principio, por nuestra cobertura. Y es que esta clase que estamos viendo, que son los 5 ministerios, nos va a ir dando un mayor panorama acerca de la importancia de las coberturas. Le damos muchas gracias a Dios por nuestra cobertura, que es el apóstol Sergio Enríquez, que es pastor general de Ministerios Ebenezer. Él nos da la semilla a nosotros los pastores, incluso todos los jueves nos reunimos para también ser instruidos, ministrados, capacitados para seguir con la obra del ministerio, y que para que caminemos en la misma visión. Y en esta tarde vamos a continuar estudiando
este tema de los 5 ministerios, esta doctrina bíblica, y la cual es un fundamento, que lo vamos a ver, la doctrina bíblica es un fundamento que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios. También esto lo vamos a reafirmar en la lección, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que ahorita estamos viviendo el final de los últimos tiempos y se han levantado muchos apóstatas. O sea, los apóstatas, claro que eran cristianos que tenían fe y apostataron, devolvieron la fe. Pero hay muchas falsas doctrinas y por eso es tan importante permanecer firmemente arraigados en la palabra de Dios, que la roca es Cristo, que su palabra haya cabida en nuestros corazones, buscando la presencia de Dios, teniendo esa comunión por medio de su Santo Espíritu y no dejando de congregarnos. Para que no seamos llevados por falsas doctrinas y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo, como dice la palabra de Dios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y bueno, vamos a ver que hace 2 clases pasadas empezamos con esta lección, que son los 5 ministerios, por eso dice los 5 ministerios 3, y para nosotros es la lección 10. Ahora vamos a iniciar, y como dice ahí, si me acompañas, por favor, en 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Todo esto lo empezamos a explicar la semana pasada, pero voy a hacer un pequeño resumen, porque también vimos otro versículo que es muy importante, el Efesios 4, 8 al 11, que es en el que se basa gran parte de la clase, en el cual vemos lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando del Señor Jesucristo, si me acompañas ahí, está aquí en Efesios 4, es precioso toda la palabra de Dios, no hay otro libro igual que se iguale, la palabra de Dios es un libro sobrenatural y da vida y es eterna. Así es que el cielo pasará, el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y es por eso que no hay nada que se pueda igualar a la preciosa palabra de Dios. Y entonces aquí estábamos viendo en Efesios 4, que este capítulo habla de la unidad en el cuerpo de Cristo, y como estábamos viendo aquí vamos a ver que está hablando del Señor Jesucristo. Miren, desde el 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Y qué dice aquí? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y continúa el 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y miren, dice ahí el 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Está hablando del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en el 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Si dice que ascendió, aquí lo explica la palabra de Dios, que significa que él también descendió a las profundidades de la tierra, o sea, al infierno. El que descendió también, es el mismo que ascendió. Y aquí está, mucho más de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y es Jesucristo. Por eso en el Efesios
versículo 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otro, ahora sí lo voy a poner aquí, ya está en la lección, y como dice aquí, está aquí, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio estos dones? Estos dones los dio Jesucristo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estábamos viendo la semana pasada esta figura para aprendernos los 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estamos viendo el dedito gordo aquí porque el apóstol tiene que ver con todos los ministerios, ¿verdad? Miren, el dedo gordo toca a todos, el apóstol. Entonces, aquí lo vemos, que el mismo que descendió es el mismo. Así como dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó. El Señor da los dones, es un llamado, llama a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los podemos aprender así. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya te los puedes ir aprendiendo, los hemos estado viendo en todas estas clases. Estos 5 ministerios los vemos tipificados en esta mano, para irnoslo aprendiendo. Y aquí en la palma está Efesios 11, es donde habla con toda claridad acerca de los ministerios. En otros versículos se habla de algún ministerio o de otro, pero aquí en Efesios 11 exactamente habla de los 5 ministerios, así es que si te aprendes esta figura, está tipificada aquí, ¿verdad? Nos aprenderemos que en Efesios 11 nos habla de los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el apóstol, estoy yendo un poquito más rápido porque esto ya lo vimos en las otras clases, y es un resumen para recapitular y seguir adelante en lo que estamos viendo. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corintio que no quiere que estemos ignorando acerca de los dones espirituales, y al enseñarlos hace 3 clasificaciones. Aquí vamos a ver otra vez a la Trinidad. Miren, hace 3 clasificaciones, los cuales son dados por el Espíritu, son los carismas. Diversidad de ministerios, que es el doma que los da el Hijo y que son dados por el Hijo, y diversidad de operaciones que son dadas por el Padre. Nuevamente la Trinidad. Este estudio aborda los ministerios domas, es decir, los dones dados por Cristo a su iglesia para el perfeccionamiento de su cuerpo. Este llamamiento de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro lo hace el Señor Jesucristo. No es que alguien quiera ser pastor y se meta a estudiar en la universidad, o alguien quiere ser un profeta, no. Este llamamiento es dado por el Señor Jesucristo, es quien nos llama. Y una vez que nos llama, también nos capacita, y aquí también nos da dones el Espíritu Santo de acuerdo al ministerio que nos haya llamado el Señor, al llamamiento que nos haya dado el Señor. Estos 5 ministerios domas son útiles en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Me puede decir alguien? Puede poner su micrófono. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Eso, muy bien. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Amén. Entonces, Cristo. Amén, amén. Estos 5 ministerios, entonces, son útiles en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y mientras más avanzan los tiempos, su utilidad se hace manifiesta para poder proteger a la novia del Señor, a la novia, a la amada del Señor, que estamos esperando el arpazo, ¿verdad?, para irnos, y los ministros estamos aquí para proteger y para, aquí como dice, para el perfeccionamiento de la novia, de su cuerpo, la iglesia. Así es que estos 5 ministerios, ¿alguien me los puede decir?
¿Alguien me los puede decir cuáles son los 5 ministerios? ¿Algún valiente? Los acabamos de ver. Ahí están en la pantalla. ¿Quién me los puede decir? Apóstoles, pastores y evangelistas. A ver, hermanita, se te cortó. Vuélvelos a repetir, por favor. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. ¿Ya se lo saben? Sí. ¿Cuáles son? A ver, otra vez. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso, está muy bien. Y entonces, los 5 ministerios son dones en forma humana que el Señor Jesucristo ha repartido a su iglesia. Fíjense, hasta que alcance la unidad de la fe. Eso lo vamos a ver ahorita aquí en Efesios. Aquí empieza en 4:11 y nos vamos a seguir hacia más abajo. Y esto es lo que ha dado el Señor Jesucristo, ha repartido a la iglesia para que la iglesia alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar, imaginen, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Y como continúa aquí, para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo dice en Efesios 4:12. Ahí lo estamos viendo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos 5 ministerios primarios permanecerán hasta que toda la iglesia alcance la perfección. Como lo vemos en el siguiente versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto ya ocurrió? ¿Alguien me puede contestar? ¿Esto ya ocurrió? Porque aquí dice que hasta que todos lleguemos a la unidad. Esto no ha ocurrido todavía, ¿no? No, claro que no. Esto no ha ocurrido todavía y por lo tanto la iglesia todavía necesita la administración. ¿De quién? De los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todavía la necesita la iglesia. Ahora vamos a ver para qué. Dice en el 4, Efesios 4:14, si ya abriste tu Biblia, ahí estás viendo el libro de Efesios, el apóstol Pablo está explicando, y dice en el capítulo 4:14, dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Porque aquí vamos a ver que los que sentan doctrina también son los apóstoles, ahorita lo vamos a ver. Y dice aquí, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay que tener mucho cuidado porque ahorita el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar y debemos de permanecer firmemente arraigados y cimentados en Cristo. Estos 5 ministerios, otra vez me los puede decir alguien, algún valiente, estos 5 ministerios, ¿cuáles son? Sus micrófonos, por favor. ¿Cuáles son estos 5 ministerios? Ahí los están viendo otra vez en su pantalla. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. Jesucristo, cuando se fue, dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través de el Espíritu Santo, ya que sin el Espíritu Santo esto sería una obra imposible. Por lo tanto, así como Jesucristo evangelizó, porque Él es nuestro ejemplo, así como el Señor Jesucristo evangelizó, pastoreó y enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta hombres para que realice esta tarea. Entonces, vamos a ver estos 5 ministerios. Se empezaron a ver con las clases pasadas y ahorita muy brevemente se va a empezar otra vez lo que ya hemos visto, pero para ir cimentando bien. El ministerio apostólico. El ministerio apostólico, como vemos aquí, es figura del
águila. Entonces, el águila es figura del apóstol, es el ministerio apostólico. Entonces, aquí vamos a ver como primer ministerio el apostólico, que es figura, está tipificada pues en las alas del águila. La palabra apóstol se traduce del griego apostolos, que significa uno que es enviado y mensajero. Eso es la palabra apóstol. La palabra apóstol es del griego apostolos, que significa uno que es enviado y mensajero, y del griego apostelo, que quiere decir enviado para un servicio o una comisión. Este vocablo describe la relación que existe entre el ministro y Cristo. Esto lo vimos desglosado, esto es un resumen, lo vimos desglosado la semana pasada. Este vocablo describe la relación que existe entre ministro y Cristo. Eso dice el diccionario Bain, que no les importa morir si fuera necesario para cumplir con su llamamiento. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo ahí en Hechos 20:24, y no podrán callar lo que han visto y oído también del apóstol Pedro y del apóstol Juan, ahí en Hechos 4:20, si se recuerdan. La Biblia muestra apóstoles enviados del Padre. ¿Se recuerdan? Lo vimos en la clase pasada. La Biblia muestra apóstoles enviados por el Padre, apóstoles enviados por el Hijo y apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Recordemos, ¿quién es el único apóstol enviado del Padre? ¿Alguien lo recuerda que vimos la clase pasada? ¿Quién es el único? ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, eso. Entonces, solo hay un apóstol enviado por el Padre, que es el Señor Jesús, y eso lo vimos en Hebreos 3:1. Dice Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Es el enviado del Padre. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el apóstol enviado por Dios Padre para realizar su obra, y solo es uno. Y fíjense que ahí, otra vez, si lo ven ahí en el libro de Hebreos, si lo vemos ahí en el libro de Hebreos, miren, déjenme ver aquí. En Hebreos, si lo pones ahí, Hebreos, tú lo tienes. Hermana Clau, si lo puedes leer completo, por favor, la cita bíblica de Hebreos 3:1, pero completo. Y se los estoy animando aquí, Hebreos 3:1. Por favor, si lo lees. Dice, amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hasta ahí, mi hermana. Ella leyó la Biblia de la Reina Valera 60, ¿verdad? Sí. Ajá. Y vemos ahí el artículo, es él. Ahí dice el apóstol y sumo sacerdote. No dijo dice él, es único en su género, único. O sea que subráyelo allí, por favor, en su Biblia, y que quede bien estipulado que, como vemos, Jesús es el único apóstol que envió el Padre y hizo su obra. Luego vemos también que cuando vino Jesús, él tuvo 12 apóstoles que caminaron con él, vieron su muerte, su resurrección. Tuvo 12 apóstoles que Jesús, como lo vimos la semana pasada, que enviaba con funciones específicas. Se leyó Mateo 10 del 2 al 4. Y vimos ahí los nombres de los 12 apóstoles, los vamos a leer. Dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, váyanlos enumerando, Andrés y su hermano. Aquí dicen, estos son primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, allá van 2, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan. 4, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo,
Simón Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ellos caminaron con el Señor, o sea que vemos que Judas sí fue un apóstol, que luego desertó, apostató de la fe y tuvo una apostasía irreversible. Por eso es tan importante permanecer en nuestros corazones la palabra de Dios, que haya cabida en nuestros corazones. Como Judas faltó, pero el Señor Jesucristo eligió 12 apóstoles. Aquí lo vemos, fueron 12. Y ahí en el libro de Hechos, lo vimos en la semana pasada, en Hechos 1, 12 al 26, que hubo la elección de Matías para reemplazar a Judas. Así es que cuando el Señor terminó su ministerio terrenal y ascendió al cielo, el Espíritu Santo llamó a otros apóstoles que iban a encargarse de hacer la obra apostólica con los gentiles. A diferencia de los apóstoles del Cordero, estos son los apóstoles del Cordero, lo vimos la semana pasada, los que acabo de anunciar, y como Judas se ahorcó, el que quedó, que reemplazaba a Judas, fue Matías. ¿Se recuerdan? Si no, vuélvanlo a leer en Hechos 1, cuando termine la clase, del 12 al 26. Y cuando porque si lo repito, sí me encantaría, pero no nos da tiempo para continuar. Y dice aquí, y cuando el Señor terminó su ministerio terrenal, ascendió al cielo. Y vemos aquí, el Espíritu Santo llamó a otros apóstoles que iban a encargarse de hacer la obra apostólica con los gentiles. O sea que sigue habiendo apóstoles hasta el día de hoy, a diferencia de los apóstoles del Cordero, que quedarían en Jerusalén como apóstoles de los judíos. Entonces, y también vimos que había apóstoles del Espíritu Santo. Entonces hay apóstoles del Padre Jesucristo, apóstoles del Hijo, que son los 12, y apóstoles del Espíritu Santo. Y estos apóstoles del Espíritu Santo fueron posteriores a la ascensión de Cristo a los cielos. Fue el Espíritu Santo el encargado de designar quienes desarrollarían las diferentes funciones apostólicas, el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay apóstoles del Espíritu Santo y son, acá vimos los números, del apóstol del Padre es 1, los 12 apóstoles del Cordero, pero aquí los apóstoles del Espíritu Santo son sin número, porque como vimos, esto fue que se desarrolló a diferencia de la función de los apóstoles del Cordero, que aquí vemos que los apóstoles del Espíritu Santo son sin número, ya que siguen siendo enviados hasta el día de hoy. A nosotros nos ha dado la cobertura, por la gracia de Dios, el apóstol Sergio Enríquez, pero hay otros apóstoles que también están dando coberturas, y hay otros apóstoles también dentro de la misma misión de Ministerios de Benecer, que dan cobertura también a otras iglesias, pero todos están dentro del Ministerio de Benecer. Estoy hablando del ministerio que nos cubre, pero la Iglesia de Cristo ha sido comprada por todos y no estamos excluyendo a las demás iglesias. Todos formamos la Iglesia de Cristo, pero estamos hablando ahorita de los ministerios. No me quiero salir de este tema. Entonces dice, las funciones apostólicas, ahorita la función de, estamos viendo la del ministerio apostólico, que como vemos aquí, fue el Espíritu Santo el encargado de designar quienes desarrollarían las diferentes funciones apostólicas, y fueron sin número, ya que siguen siendo enviados para alcanzar el propósito de capacitar a los santos y de perfeccionar a la iglesia, como se vio ahí en Efesios del 11 al 13. Y se envió también como ejemplos del Espíritu Santo, de apóstoles del Espíritu Santo, ahí en el libro de Hechos, a Bernabé, a Pablo, a Silas, a Timoteo. Y ahí menciona a otros tantos más que no los vimos, pero sí están, que también están mencionados. Ahora ya en la clase pasada empezamos a ver las funciones apostólicas. Las funciones apostólicas las empezamos a ver la semana pasada y las voy a mencionar brevemente, las que vimos, que era establecer doctrina.
La Biblia muestra que las funciones que realizan los apóstoles es establecer doctrina. Hay otras iglesias que también han levantado apóstoles, o sea, me refiero al Señor, los ha levantado como apóstoles y dan cobertura a otras iglesias, a otros ministerios. El apóstol establece la sana doctrina, pero toda la doctrina que establezca el apóstol de este tiempo del Espíritu Santo establece la sana doctrina como fundamento para crecer hasta un templo santo en el Señor. Ahí en Hechos 2:41 lo vimos. Ahí dice que fue el discurso de Pedro, lo voy a decir brevemente. Ahí dice, entonces, en la clase pasada se leyó todo. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Esto fue una vez, y aquí vemos la importancia del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer la obra. Una vez que el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, vemos el primer discurso y 3,000 almas se convirtieron a Cristo. Y ahí en Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente. Los apóstoles, estamos viendo que las funciones de los apóstoles, ¿qué es? Establecer doctrina. Aquí vemos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, y veamos esto, enseñaran, ellos enseñaban basándose en las enseñanzas del Señor Jesucristo, junto con la proclamación, y esto no se puede cambiar, la vida, muerte y resurrección de Jesús, todo lo necesario para la salvación del hombre. Entonces aquí vemos en Hechos 2:42, dice, y se dedicaban, están hablando de los apóstoles, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Está hablando de la iglesia que inició ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que en la iglesia se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, en las enseñanzas basadas en las enseñanzas de Jesucristo, junto con la proclamación de la vida, muerte, resurrección de Jesús y todo lo necesario para la salvación del hombre. También en la comunión y el partimiento del pan y en la oración. Y en Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Y que vemos, porque nadie puede dar otras enseñanzas, tiene que ser las enseñanzas del Señor Jesucristo, y aquí junto con la proclamación de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús, como lo acabamos de ver en este versículo. Y así debe de ser hasta el día de hoy. En Efesios 2:20 el apóstol Pablo escribió, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que el Señor Jesucristo es el que edifica su iglesia. Y esto está sobre la doctrina apostólica y el mensaje profético. El Señor edifica su iglesia sobre la doctrina apostólica y el mensaje profético. Y esto es muy claro. Que ningún ministro, aunque sea apóstol, porque como el apóstol sienta doctrina, ningún ministro, aunque sea apóstol, puede estar por encima de la palabra escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso mismo, la Escritura dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento y profetas, Antiguo Testamento. Efesios 2:20. Entonces, un mandamiento apostólico actual que sea dado por un ministro de nuestro tiempo no puede contradecir lo que ya está escrito en la Biblia, aunque sea apóstol. Necesitamos por eso orar mucho y pedirle al Señor que Dios levante apóstoles genuinos para que nos entreguen los mandamientos que corresponden al tiempo final. La revelación de la doctrina apostólica es por misericordia de Dios a su pueblo, y dicha doctrina debe ser ministrada con misericordia, sembrando la verdad, no imponiendo, sino exponiendo la palabra de Dios de tal manera
que no seamos llevados como niños por cualquier viento de doctrina, sino antes bien seamos cimentados en la verdad. Esto es, ahí como lo vemos nuevamente en Efesios 4, 11 al 16. Vamos a leer ahorita del 14 al 16. Hermana Maru, si por favor puede leer Efesios 4, 14, 15 y 16, por favor. Tu micrófono, Maru, por favor. Lo desconecté ya. Efesios 4:16. No, 4, 14, 15 y 16. Ajá, por favor. Hasta que todos lleguemos. No se oye, Maru. Espérame. Es desde el 14. ¿Quién sigue? El 14, sí. Para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia antimañas engañosas. El 15. También, por favor. Sino para que profesemos la verdad en amor y que en todo en Cristo, que es la cabeza. Y el 16, por favor. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. ¿Esta qué versión fue, Maru? Por favor. Reina Valera contemporánea. Muy bien. Le vamos a leer ahora la de Dios habla hoy. Se las voy a acercar aquí, se las voy a leer, a poner. Miren, vamos a ver la de Dios habla hoy. Aquí la vamos a poner. Para leerla era Efesios 4, 14. Miren, esta versión es la Biblia de Dios habla hoy. Dice, ya no seremos como niños. Vamos a leer desde el 13, dice, y hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la edad y el desarrollo que corresponde a la plena madurez de Cristo. Y dice el 14, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar. Así es que por eso les decía que seamos como los bereanos, que comprobemos que verdaderamente la enseñanza está en la palabra de Dios, para no dejarnos engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Y para que nosotros no andemos igual. Dice, antes bien, diciendo la verdad con amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. ¿Cómo ven? Entonces, por eso es tan importante este tema de que vayamos viendo cuál es la cobertura y que también veamos en qué, o sea, en que estemos en la iglesia, que haya una sana doctrina, ¿verdad? Y entonces, como vemos, la revelación de la doctrina apostólica es por misericordia de Dios a su pueblo, nuevamente lo estoy repitiendo, y dicha doctrina debe ser ministrada con misericordia, sembrando la verdad, no imponiendo, sino exponiendo la palabra de Dios, de tal manera que no seamos llevados como niños por cualquier viento de doctrina, sino antes bien seamos cimentados en la verdad. Y por eso es bien importante la doctrina y estarnos congregando aquí también para las enseñanzas de la doctrina bíblica y también congregándonos congregándonos con la iglesia. Es bien importante y estar bajo cobertura.
Y como vamos a continuar aquí, que ya lo vimos, que el águila era figura del apóstol y que esto representa la ligereza de un ejército. Este animal, el águila, es de fuerte musculatura, vuela rápido a grandes alturas, posee una gran visión. Esto también es bien importante en los apóstoles, que tengan una gran visión. Y bueno, aquí estamos comparando este ministerio con la figura del águila, y que fabrica su nido en lo más alto de la peña. Es el águila enemiga de la serpiente, y finalmente cuando come algo que intoxica busca una roca alta y caliente para desintoxicarse. Entonces figura que el apóstol buscará la roca eterna, que es Cristo. Eso debe de buscarlo en todo tiempo el apóstol, que es buscará la roca eterna, que es Cristo, y el fuego del Espíritu Santo, para escudriñar la doctrina y desechar lo que no sirve y entregar al pueblo la sana doctrina. Esto es figura del ministerio apostólico. Entonces el ministro, el que es apóstol, no es para que tengan un nombre de renombre y todo esto, sino tienen gran responsabilidad también delante de Dios. El apóstol buscará a Cristo constantemente, a Cristo, que es la roca eterna, y el fuego del Espíritu Santo. Si recordamos, así empezamos la lección. Esta obra sería imposible sin ser guiados por el Espíritu Santo, capacitados por Él, y el Espíritu Santo también va dando dones de acuerdo a la obra que Dios nos llamó para hacer. Y desechar lo que no sirve y entregar al pueblo la sana doctrina, porque el apóstol asienta, como empezamos aquí a ver en este versículo, establece doctrina. Debe de ser la sana doctrina, inspirada por guiada por el Espíritu Santo. No puede añadir algo que no esté en la palabra, y tiene que ser basada en las enseñanzas de Cristo. Y ahora sí ya empezamos con lo que continúa la función del apóstol, que es cubrir. O sea, entonces una es sentar doctrina. Eso asienta el apóstol. También otra de las funciones del ministerio apostólico es cubrir. Por eso también nosotros buscamos la cobertura, guiados por el Señor, pedimos la cobertura de Ministerio Ebenecer, porque es importante estar cubiertos. Y aquí con esta cobertura, pues, es una de las funciones de que hace el ministerio apostólico, es cubrir. Y cuando el Señor Jesús, estamos viendo que el Señor Jesús, cuando resucitó, le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y promete que estaría cubriendo a los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Y este poder de cubrir fue delegado a los 5 ministerios. Lo vemos allí en la gran comisión, en el Evangelio de Mateo. Hermana Ángeles, si por favor me lo puedes leer, Mateo 28, del 18 al 20, por favor, hermana Ángeles. Mateo, ¿qué número? 28 es donde está la gran comisión, al final del Evangelio de Mateo. El capítulo 28 es el final del Mateo, del Evangelio de Mateo, de 28, del 18 al 20. La gran comisión. Eso estamos viendo. ¿Qué es lo que vas a leer? Voy a volverlo a repetir, que es: el Señor Jesucristo le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él prometió que estaría cubriendo a los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Y este poder de cubrir fue delegado a los 5 ministerios, que son los que estamos viendo. Ahora sí, si me lo puedes leer, por favor, hermana. Mateo 28, del 18 al 20, por favor. Bueno. Sí, te escuchamos.
pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: todo me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Tú leíste la versión Reina Valera 60, ¿verdad, mi hermana? Sí, es la que tengo. Eso. Bueno, yo les voy a leer la Biblia de las Américas. Aquí entonces, ¿cómo vemos? El Señor Jesús, otra vez, Él cuando resucitó, o sea, antes de ascender al cielo, ahí en este capítulo 28, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Él lo mismo lo dice. Y Él prometió que estaría con nosotros todos los días. ¡Qué promesa tan tremenda!, ¿verdad, hermanos? Y este poder de cubrir a todos los que son suyos, también lo delegó a los 5 ministerios. Y miren, veamos aquí en Mateo 28, 18, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es en el nombre de Jesús que nosotros anunciamos el reino de Dios y liberamos al cautivo y sanamos a los enfermos, ¿verdad? Esto es lo que nos mandó a hacer el Señor Jesús. Miren, dice, y el 29 dice, en Mateo 28, 19 dice: id pues, está enviando, ¿no? Y haced discípulos a todas las naciones, está enviando a su iglesia. Y entonces aquí vemos: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este poder de cubrir fue delegado a los 5 ministerios. Por eso, los 5 ministerios están preparando a la novia de Cristo para el arpazo, para el arrebatamiento. Cuando Jesús entró, ahora vamos a ver otro ejemplo también en cuanto a lo que es cubrir, lo que significa cubrir. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí, que cuando Jesús entró en la casa del centurión, el centurión se sintió indigno, porque la costumbre judía decía que porque en las costumbres judías, cualquiera que entra en una casa queda bajo cobertura, protección y autoridad. Y eso es la cobertura. Da cobertura, da protección y descansamos bajo la autoridad que tiene esa cobertura. Entonces, cuando Jesús entró en la casa del centurión, se sentía indigno, porque era costumbre judía, es costumbre judía que cualquiera que entre en una casa queda bajo cobertura, protección y autoridad. Y lo vemos aquí que él le dijo, cuando Jesús iba a ir a su casa, si se recuerdan ahí en Mateo 8, miren ahí en Mateo, él dijo que no era necesario que Jesús fuera. Aquí lo vemos en Mateo 8. Hermana Clau, si por favor ahí puedes ver Mateo 8, pero vamos a ver desde el 6. Cuando dice, espérame, desde el 5, por favor, hasta el 8, por favor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hasta ahí. ¿Ven cómo él dijo eso? Porque es costumbre judía que cualquiera que entra en una casa queda bajo cobertura. Él se sintió indigno y por eso le dijo el centurión a Jesús: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado
quedará sano. ¿Y qué pasó, hermana Clau, en el siguiente versículo? Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí está. Entonces es por eso. Él está hablando aquí de lo que significa la cobertura y la autoridad. Y por eso él se sentía indigno. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, y recibió por la fe. Y si se fijan ahí en el título, en la Biblia, que nos ayuda a estudiar, ahí dice que, porque los títulos y subtítulos de las Biblias no vienen en el manual, en el manuscrito original, pero pues los que la tradujeron nos ayudan con esto para ir comprendiendo más. Dice la fe de un centurión. Entonces, ahí vemos eso, y estamos viendo en cuanto a este tema lo que significa cobertura, quedar bajo autoridad. Aquí lo expresó muy bien el soldado, el centurión. Entonces es importante estar bajo cobertura apostólica para que la casa no sea desierta. Esto lo expresó también, vamos a ver este versículo en cuanto a lo que es la cobertura. Hermana Maru, si por favor lees Mateo 23 del 37 al 39, por favor, hermana Maru. Mateo 23, del 37 al 39. 37 al 39. Espera. 37. La mente de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pregunta aquí, por favor, vamos a escudriñar, vamos a meditar. ¿Qué tema estamos viendo? La cobertura. ¿Qué tema estamos viendo? Los 5 ministerios. Y estamos viendo el ministerio apostólico que cubre, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Y amén. ¿Qué vemos aquí que dijo el Señor Jesús? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junto a sus pollitos? Qué bella escena, ¿no? Las gallinitas. Las gallinas cubren a sus hijos, cubren a sus pollitos, a sus crías, debajo de sus alas. Pero el pueblo judío no quiso. Estamos viendo aquí la importancia de ser cubiertos, de ser protegidos. Y eso era lo que quería el Señor Jesús, proteger a su pueblo. Pero ¿qué dice? Y no quisiste. He aquí que vuestra casa os será desierta. Esto se va a cumplir cuando Jesucristo venga en la segunda venida y su pueblo lo reconozca, el pueblo judío. Pero aquí vemos la importancia de buscar la cobertura. Por eso yo les decía que aquí es muy importante buscar la cobertura, y que sea una cobertura sana, que haya una buena doctrina. Y aquí nosotros, como iglesia edificados en Cristo, cuando yo le pedí al Señor una cobertura apostólica, el Señor me guió y fuimos a buscar la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. Y aquí, cuando vino el delegado apostólico, el pastor Abraham, me hizo esa pregunta así: ¿y usted quiere la cobertura de ministerio de Esnecer? Le dije que sí.
que sí. Y dije, no, como iglesia tenemos que estar unidos, tenemos que estar buscando la unidad, no podemos andar cada quien por todos lados, ¿no? Y como el Señor me había guiado a buscar esta cobertura, la fue a buscar así. Y pues le doy gracias a Dios porque ha sido de muchísima bendición esta cobertura apostólica, ha sido de muchísima bendición y en el cual está extendida la como lo hicieron, bajo esta cobertura está la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y ministral. Le damos muchas gracias a Dios porque sí es muy importante y no podemos andar de aquí para allá, sino y estar bajo autoridad. Y la verdad también somos pastoreanos. Entonces ha sido de mucha bendición toda esta enseñanza y doctrina que nos ha sido dada aquí en Ministerio Ebenezer. Que el Señor siga bendiciendo al apóstol Sergio Enríquez y que nuestro padre ministerial. Y miren, también otra de las cosas que da el apostolado es recibir la enseñanza y doctrina, como lo vemos aquí en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es entonces una de las funciones también, entre otras, de lo que es apóstoles, porque también visitan las iglesias y tienen muchas otras funciones. Estamos viendo algunas nada más. Y también otra de ellas es esta de enviar. A ver si nos da tiempo de terminar porque ya se está acabando el tiempo, al menos algo. Y miren, una de las funciones del apóstol es enviar. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a sus mensajeros con comisiones específicas, ahora el apóstol de ahora del Espíritu Santo también va a enviar. Por eso, así el apóstol tiene facultad de enviar guiados por el Espíritu Santo, porque ya estamos bajo cobertura, bajo obediencia. Y sí tenemos que reportar a nuestras autoridades. Y miren, si nos sometemos, las personas que están bajo nuestra autoridad también se van a someter. Entonces, es muy importante todo esto. Ahora, así como el Padre, lo que hemos estado viendo en toda esta clase, así como el Padre, el Hijo, Jesús, envió a sus 12 apóstoles, y así como el Espíritu Santo está enviando a los apóstoles hoy en día, a sus mensajeros con comisiones específicas, el apóstol que levanta el Señor, él va a enviar, guiado por el Espíritu Santo. Estamos hablando que esta obra sin el Espíritu Santo no se puede realizar, a ministros para realizar funciones ministeriales de apóstol, de profeta, de evangelista, pastor o maestro. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Hechos 7:35. Vamos a ver lo que es la palabra apóstol, que es enviado. Aquí Moisés fue enviado. Miren, este Moisés, en Hechos 7:35, dice, este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo Dios. Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Estamos viendo aquí en Hechos 7, miren por favor, vamos aquí en Hechos 7, aquí en el libro de Hechos 7, si me acompañan por favor, 7:35. Estamos buscando aquí para... Este es el discurso de Esteban, el que estamos viendo aquí, de hecho 7:35, es el discurso de Esteban. Y aquí más adelante está ya testificando Esteban antes de que lo apedrearan.
y se iban y bueno, cada vez que él iba hablando más y más, vamos a ver desde aquí, vamos a ver aquí desde el 23, dice, está hablando de Moisés. Dice en Hechos 7:22, está hablando Esteban, dice, de ese modo Moisés, instruido en la sabiduría de los egipcios, fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió a su defensa y lo vengó matando al egipcio. Pensaba Moisés que sus hermanos, los israelitas, se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a liberarlos, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente encontró Moisés a los dos israelitas que se estaban peleando. Al día siguiente encontró Moisés a dos israelitas que se estaban peleando y tratando de poner en paz entre ellos. Les dijo, vosotros sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te ha puesto por jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Al oír, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo. Está contando Esteban el testimonio de Moisés. Y dice, y Moisés, asombrado ante aquella visión, cuando Moisés se acercó a la zarza, cuando Moisés se acercó a aquella visión, se acercó para ver mejor, entonces oyó la voz del Señor que decía, yo soy el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando de miedo, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. He visto claramente cómo sufre mi pueblo. Está hablándole el Señor aquí a Moisés. Cómo sufre mi pueblo en Egipto. Les he oído quejarse y he bajado para librarlos. Ahora ve que te voy a enviar. Estamos viendo la función de los apóstoles, que es enviar. Dice, ahora ve que te voy a enviar a Egipto. Y aunque aquí está lo que es, y aunque ellos habían despreciado a Moisés y le habían dicho, ¿quién te ha puesto por jefe y juez? Dios, por medio del ángel que se le apareció en la zarza, lo envió como jefe y libertad. Entonces, estamos viendo que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a sus mensajeros con comisiones específicas, así el apóstol tiene facultad de enviar, guiado por el Espíritu Santo, a ministrar, a realizar las funciones ministeriales del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Aquí estamos viendo cómo Moisés, si fue enviado, aquí vemos la palabra apóstol, enviado para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Es el mismo Dios que envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Y ya no nos da tiempo de ver el otro ejemplo, pero Pablo también fue enviado por el Señor Jesús. Yo creo que lo veremos la próxima clase con la ayuda de Dios. Pero estas son una de las funciones, estuvimos viendo una de las funciones, entre otras, de los que tienen los apóstoles. Y por eso es tan importante la función, estar bajo cobertura apostólica. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque ya se terminó el tiempo, ya me pasé unos minutitos. Y si hay, antes de terminar, si aquí hay alguna persona que tú hayas invitado en casa o luego posiblemente vean este video en otros lugares, si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es el tiempo en que estamos viviendo el final de los últimos tiempos y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús.
Hoy el Señor te está llamando a ti. Si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor Jesús y el Espíritu Santo te está redarguyendo, ven a Jesús. Hoy el Señor Jesús está tocando a las puertas de tu corazón. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. Y tú con Él. Hoy es un tiempo aún, estamos viviendo un tiempo de gracia del Espíritu Santo. Estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia, en el que podamos ser reconciliados con Dios a través de la sangre del Cordero de Dios. Si tú eres esa persona que hoy el Señor Jesús te está llamando, no retardes el llamado. O que quizás ya viniste, pero por alguna razón regresaste al mundo, ven nuevamente a Jesús. Él te está llamando. Es el tiempo del Shuv. Este es el año del arrepentimiento. Este es el año Shuv, es el año de volvernos, de volver con todo nuestro corazón al Señor, buscarle. Es algo apremiante porque el Señor ya está en las puertas. Antes de que venga el día terrible, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces, Dios quiere que hoy tú le conozcas, pero esto solamente es a través del Señor Jesús. Si tú crees que Jesús es el Mesías, que murió por ti para darte salvación y vida eterna, ven a Él y vamos a hacer esta oración. El Señor, a todos que estamos aquí conectados, también un día oímos estas palabras que traen esperanza, porque ningún hombre puede llegar a Dios solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo, como bien dice en el Evangelio de Juan, porque de tal manera te ha amado Dios que que dio a su único Hijo Jesucristo. Al único apóstol, como vimos, él envió a Jesucristo a hacer la obra, y era la obra de salvación. Si tú crees que Jesús murió por ti en esa cruz del Calvario para darte salvación, ven a Él y Él nos da un nuevo corazón, y a esto se llama nuevo nacimiento. Si tú crees que Jesús murió por ti, vamos a pedirle perdón de todos nuestros pecados. La sangre de Jesús tiene poder para perdonar pecados si nos arrepentimos. Si tú eres esa persona, vamos a orar todos juntos y vamos a reconciliarnos con Dios. Y vamos a ver. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu palabra y porque hoy, Señor, están aún abiertas las puertas para venir y buscar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres esa persona, di tu nombre y dile: yo, Señor Jesús, y di tu nombre, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal, porque creo que tú con tu sangre has lavado mis pecados. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en esa cruz del Calvario para darme salvación. Te suplico en esta noche que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame de toda maldad, de toda impiedad, de todo lo que haya hecho. Haya herido tu corazón. Yo creo que en tu sangre hay poder y creo que tu sangre me limpia. Y también creo que tú moriste en mi lugar y que resucitaste para mi justificación. Te ruego, Señor Jesús, que me perdones. Y hoy me rindo a ti y te abro mi corazón. Te suplico que entres y tomes el trono de mi corazón y tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por darme este nuevo corazón.
Gracias, Señor, y por escribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. Y yo, Señor, ahora vamos a orar todos juntos y vamos a pedirle al Señor. Señor Jesús, en esta tarde te estamos muy agradecidos por habernos llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y hoy estamos necesitados de ti, reconociendo que no podremos hacer la obra de Dios si tú no envías tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos capacitas para hacerlo. Te pedimos en esta tarde, Señor, que venga tu Santo Espíritu y nos llene, que nos guíe a toda la verdad y que nos traiga revelación. Que estemos atentos a tu llamado y a la obra que a cada uno nos has mandado a hacer. Te pedimos que venga esa llenura de tu Santo Espíritu y nos capacite con dones, con carisma, Señor, para hacer tu obra. Pues estamos aguardando tu gloriosa venida, Señor, y que para que tú halles a tu novia, Señor, preparada de lino fino y que resplandeciente, Señor, y que nos podamos ir y celebrar las bodas del Cordero para permanecer siempre de pie delante de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, para que sigamos siendo capacitados día a día, te conozcamos más a ti. Y estemos perseverantemente en la roca que es Cristo, en la vid verdadera, y aguardemos tu venida, Señor. Te lo suplicamos. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y por respondernos con grandes cosas. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues, hermanos, gracias le damos a Dios por su preciosa palabra. Cada día que la estudiemos más nos vamos a ir entendiendo más y perseveremos hasta el fin, hasta que venga Jesucristo por nosotros. Que tengan una bendecida noche y no dejemos de congregar. El domingo les esperamos, que por la gracia de Dios nos ha abierto el lugar y para podernos reunir en un lugar físicamente. Y también no te dejes de congregar el próximo miércoles por esta plataforma y seguir estudiando esta preciosa palabra, seguir estudiando los ministerios. Muchas gracias, Padre Santo, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues que todos ustedes tengan una bendecida noche. Dios les ama y reciban este amor en el nombre de Jesús. Buenas noches.